sobre nuestra vida diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Del Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Uno de esos días en que Jesús enseñaba en el templo, anunciando la buena nueva al pueblo, se acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley con algunos jefes de los judíos y le dijeron: dinos con qué derecho haces estas cosas. ¿Quién te ha dado autoridad para hacer lo que haces? Jesús le contestó: yo también le voy a hacer a ustedes una pregunta. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos razonaron entre sí. Si contestamos que es asunto que venía de Dios, Él nos dirá por qué entonces no le creyeron. Y si respondemos que era cosa de hombres, todo el pueblo nos apedreará, pues están convencidos de que Juan era un profeta. Por eso le contestaron que no lo sabían. Jesús le dijo entonces: tampoco yo les diré a ustedes con qué autoridad hago estas cosas. Jesús le puso a contar a la gente esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos trabajadores y después fue al extranjero por mucho tiempo. En el momento oportuno envió a un servidor a los inquilinos para que le entregaran su parte del fruto de la viña. Pero los inquilinos lo golpearon y lo hicieron volver con las manos vacías. Volvió a mandar a otros servidores, a quienes también golpearon, lo insultaron y lo echaron con las manos vacías. Todavía mandó a un tercero, pero también a este le hirieron y lo echaron. El dueño de la viña se dijo: entonces, ¿qué hacer? Enviaré a mi hijo querido, pues a él lo respetarán. Pero los trabajadores apenas lo vieron, se dieron cuenta unos a otros: este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Lo arrojaron pues afuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, ¿qué hará con ellos el dueño de la viña? Vendrá, hará morir a esos trabajadores y entregará la viña a otros. Al oír esto, algunos dijeron: no lo quiera Dios. Jesús, fijando su mirada en ellos, le dijo: ¿qué significa entonces esas palabras de la Escritura? La piedra que desecharon los constructores ha venido a ser piedra angular. El que caiga sobre esa piedra se hará pedazos, y al que le caiga encima quedará aplastado. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes hubieron querido detenerlo en ese momento, pues había entendido muy bien que esta parábola de Jesús aludía a ellos, pero tuvieron miedo de la multitud. Entonces empezaron a seguir a Jesús de cerca. Le enviaron unos espías que fingieran buena fe para pillarlo en alguna palabra y poder así entregarlo al gobernador y su justicia. Y le preguntaron: maestro, sabemos que hablas
y enseñas con rectitud, que no te dejas influenciar por nadie, sino que enseñas con absoluta franqueza el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuesto al César o no? Jesús, viendo su astucia, les dijo: muéstreme en una moneda. ¿De quién es esa cara y el nombre que tiene escrito? Le contestaron: del César. Entonces dijo Jesús: pues bien, devuélvanle al César las cosas del César y a Dios lo que le corresponde a Dios. Con esto no pudieron atraparlo en lo que decía en público, sino que se quedaron muy sorprendidos por su respuesta y se callaron. Se acercaron a Jesús algunos saduceos. Esta gente niega que haya resurrección, y por eso le plantearon esta cuestión: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijos, el hermano del difunto debe tomar a la viuda para darle un hijo, que tomará la sucesión del difunto. Había pues 7 hermanos. Se casó el primero y murió sin tener hijos. El segundo y el tercero se casaron después con la viuda. Y así los 7, pues, todos murieron sin dejar hijos. Finalmente también murió la mujer. Si hay resurrección, ¿de cuál de ellos será la esposa esta mujer, puesto que los 7 la tuvieron? Jesús le respondió: los hombres y mujeres de este mundo se casan, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no tomarán marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles. Son también hijos de Dios por haber nacido de la resurrección. En cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, y todos viven por él. Intervinieron algunos maestros de la ley y le dijeron: Maestro, has hablado bien. Pero en adelante no se atrevieron a hacerle más preguntas. Entonces le dijo: ¿cómo dice la gente que el Mesías es el hijo de David? Porque David mismo dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Jesús dijo también a sus discípulos, ante toda la gente que escuchaba: cuídense de esos maestros de la ley, a los que les gusta llevar largas vestiduras y ser saludados en las plazas y ocupar los puestos reservados en la sinagoga y en los lugares de honor en los banquetes. Se introducen con sus largas oraciones y luego devoran los bienes de la viuda. Esos tendrán una sentencia muy rigurosa. Jesús levantó la mirada y vio a unos ricos que depositaban sus ofrendas en el arca del tesoro del templo. Vio también a una viuda muy pobre que echaba 2 moneditas. Dijo entonces: en verdad les digo que esta viuda sin recursos ha echado más que todos, porque todos esos han dado de lo que les sobraba, mientras que ella, no teniendo recursos, ha echado todo lo que tenía para vivir. Como algunos estaban hablando del templo con sus hermosas piedras y los adornos que le habían sido regalados, Jesús les dijo: mírenlo bien,
porque llegará el día en que todo eso será arrasado y no quedará piedra sobre piedra. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo sucederá eso? ¿Y qué señales habrá entonces de que eso ocurran esas cosas? Jesús contestó: Estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos usurparán mi nombre y dirán: Yo soy el Mesías, el tiempo está cerca. No lo sigan, no se asusten si oyen hablar de guerras y disturbios, porque estas cosas tienen que ocurrir primero, pero el fin no llegará tan de inmediato. Entonces Jesús les dijo: se levantará una nación contra otra y un reino contra otro. Habrá grandes terremotos, pestes y hambre en diversos lugares. Se verán también cosas espantosas y señales terribles en el cielo. Pero antes de que eso ocurra, los tomarán a ustedes presos, los perseguirán, los entregarán a los tribunales judíos y los meterán en sus cárceles. Los harán compadecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre, y eso será para ustedes la oportunidad de dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preocuparse entonces por su defensa, pues yo mismo les daré palabras y sabiduría, y ninguno de sus opositores podrá resistir ni contradecirles. Ustedes serán entregados a sus padres, hermanos y hermanas y parientes y amigos. Algunos de ustedes serán ajusticiados, serán odiados por todo a causa de mi nombre. Con todo, ni un cabello de su cabeza se perderá. Manténganse firmes y se salvarán. Cuando vean a Jerusalén rodeada por ejércitos, sepan que muy pronto será devastada. Los que estén en Judea, que huyan a los montes. Los que estén dentro de la ciudad, que salgan y se alejen. Y los que estén en los campos, que no vuelvan a la ciudad. Porque esos serán los días en que se les rendirán cuentas y se cumplirán todas las cosas que fueron anunciadas en las Escrituras. Pobre de las mujeres embarazadas y que estén criando en esos días, porque una gran calamidad sobrevendrá el país y estallará sobre este pueblo la cólera de Dios. Morirán al filo de la espada, serán llevados prisioneros a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por las naciones hasta que se cumplan los tiempos de las naciones. Entonces habrán señales en el cielo: el sol, la luna y las estrellas. Y por toda la tierra los pueblos estarán llenos de angustia por el estruendo del mar embravecido. La gente se morirá de espanto con solo pensar en lo que va a caer sobre la humanidad, porque la fuerza del universo serán sacudidas, y en ese preciso momento verán venir al Hijo del Hombre en la nube con gran poder e infinita gloria. Cuando se presenten los primeros signos, enderecen y levanten la cabeza, porque está cerca su liberación. Y Jesús propuso esta comparación: fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando echan los primeros brotes, ustedes saben que el verano ya está cerca. Así pues, apenas vean ustedes que suceden las cosas que les dije, sepan pues que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que no pasará esta generación
hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cuídense en ustedes mismos, no sea que la vida depravada, las borracheras, las preocupaciones de este mundo los envuelvan interiormente torpes, y ese día caiga sobre ustedes de improviso, pues se cerrará como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Por eso estén vigilando y orando en todo momento para que se les conceda escapar de todo esto, escapar de todo lo que debe suceder y estar de pie ante la venida del Hijo del Hombre. Durante el día Jesús enseñaba en el templo y luego salía y se iba a pasar la noche al aire libre de los Olivos. Y desde muy temprano todo el pueblo acudía a él al templo para escucharlo. Se acercaba ya la fiesta de los panes sin levadura, llamada también fiesta de la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, no encontraban la manera de desaparecer a Jesús, pues tenían miedo del pueblo. Pero Satanás entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, que era uno de los 12, y este fue a tratar con los jefes de los sacerdotes y con los jefes de la policía del templo sobre el modo de entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y acordaron darle una cantidad de dinero. Judas aceptó el trato y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarlo cuando no estuviera el pueblo. Llegó el día de la fiesta de los panes sin levaduras, en que se debía sacrificar el cordero de Pascua. Jesús entonces envió a Pedro y a Juan, diciéndoles: vayan a preparar lo necesario para que celebremos la cena de Pascua. Le preguntaron: ¿dónde quieres que la preparemos? Jesús le contestó: cuando entren en la ciudad, saldrá al encuentro un hombre que lleva un jarro de agua. Síganlo hasta la casa donde entren y digan al dueño de la casa: el maestro manda a decir, ¿dónde está la pieza de la que comerán la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará una sala grande y amueblada en el piso superior. Preparen allí lo necesario. Se fueron pues, hallaron todo tal cual como Jesús les había dicho y prepararon la Pascua. Llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con sus apóstoles y les dijo: yo tenía gran deseo de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no volveré a comer hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y les dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar diciendo: esta copa es la alianza nueva sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Sepan que la mano del que me traiciona está aquí conmigo sobre la mesa. El Hijo del Hombre se va por el camino trazado desde antes,
pero pobre del hombre que lo entrega. Entonces empezaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos lo iba a hacer tal cosa? Luego comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Jesús les dijo, los reyes de las naciones los gobiernan como dueños, y los mismos la oprimen, y los mismos que las oprimen se hacen llamar bienhechores. Pero no sea así entre ustedes. Al contrario, el más importante entre ustedes debe portarse como si fuera el último, y el que manda como si fuera el que sirve. Porque ¿quién es el más importante? ¿El que está a la mesa o el que está sirviendo? El que está sentado, por supuesto, y sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido conmigo compartiendo mis pruebas. Por eso les doy el reino de mi Padre, que mi Padre me dio a mí, haciéndome rey. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino y se sentarán en mi trono para gobernar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como se limpia el trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer a tus hermanos. Pedro dijo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la prisión y a la muerte. Pero Jesús respondió, yo te digo, Pedro, que antes de que cante hoy el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Jesús también les dijo, cuando los envié sin cartera, ni equipaje, ni calzado, ¿les faltó algo? Ellos contestaron nada. Y Jesús agregó, pues ahora el que tenga cartera, que la tome. Y lo mismo el equipaje. Y el que no tenga espada, que venda el manto para comprarse una. Pues se los aseguro que tiene que cumplirse en mi persona lo que dice la Escritura. Ha sido contado entre los delincuentes. Ahora bien, todo lo que se refiere a mí está llegando a su fin. Ellos le dijeron, mira, Señor, aquí hay 2 espadas. Él les respondió, basta ya. Después Jesús salió y se fue, como era su costumbre, al monte de los olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Llegaron al lugar y les dijo, oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas oraba con estas palabras, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le aparecieron un ángel del cielo para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y fue hacia donde estaban los discípulos, pero los halló dormidos, abatidos por la tristeza. Les dijo, ustedes duermen, levántense y oren para que no caigan en tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó un grupo encabezado por Judas, uno de los 12. Como se acercaran a Jesús para darle un beso, Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús vieron lo que iba a pasar y le preguntaron, Maestro, ¿sacamos la espada? Y uno de ellos hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo, basta ya. Y tocando la oreja del hombre lo sanó. Jesús dirigió después a los que habían venido a prenderlo, a los jefes de los sacerdotes,
y a la policía del templo y a los ancianos de los judíos. Les dijo: tal vez buscan un ladrón y por eso han venido a detenerme con espadas y palos. ¿Por qué no me detuvieron cuando día tras día estaba entre ustedes en el templo? Pero ahora reinan las tinieblas y es la hora de ustedes. Entonces lo apresaron y lo llevaron a la casa del sacerdote, donde entraron. Pedro lo seguía a distancia. Prendieron un fuego en medio del patio y luego se sentaron alrededor. Pedro también se acercó y se sentó entre ellos. Al verlo sentado a la lumbre, una muchachita de la casa, después de mirarlo, le dijo: este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, yo no lo conozco. Momento después, otro exclamó al verlo: tú también eres uno de ellos. Pedro respondió: no, hombre, no lo soy. Como una hora más tarde, otro afirmaba: pues seguramente Galileo. De nuevo Pedro lo negó diciendo: amigo, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando un gallo cantó. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho antes de que cante el gallo. Con Persil, deja tu ropa impecable. Con su acción profunda, que elimina las 5 manchas imposibles. Para que en el partido de Santi recuerden su gol, no la mancha. Hoy me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús empezaron a burlarse de él y a darle golpes. Le cubrieron la cara y después le preguntaron: adivina quién te pegó. Y proferían toda clase de insultos contra él. Cuando amaneció, se reunieron los jefes del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y mandaron traer a Jesús ante el consejo. Le interrogaron: ¿eres tú el Cristo? Respóndenos. Jesús respondió: sí lo soy. Si se lo digo, ustedes no me creerán. Y si les hago alguna pregunta, ustedes no me contestarán. Desde ahora, sin embargo, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso. Todos dijeron entonces: ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús contestó: dicen bien, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿para qué buscas otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.